Hola, ¿cómo estás? Vamos hoy a seguir conversando sobre temas de la Biblia, por supuesto, porque es allí donde encontramos la palabra de Dios, para que este programa pueda tener sentido y pueda llegar hasta tu misma vida una voz del cielo. No sé si alguna vez has perdido algo muy preciado, algo muy valioso, y, y qué feo cuando no aparece. Bueno, hoy el título del mensaje o de la charla que vamos a tener se llama así: objetos desaparecidos. Y vamos a hablar de 3 objetos desaparecidos, por lo menos 2 objetos y otros que no es un objeto, pero bueno, está dentro de los desaparecidos y que hasta la fecha no se han podido encontrar. El primer objeto que vamos a traer a la mente o a la charla es el arca de Noé. Y por supuesto recordarás la historia, recordarás o te la habrán contado, tal vez lo has visto en alguna película. Dios estableció un diluvio universal cuando recién empieza la raza humana a multiplicarse y a desparramarse sobre la tierra. La raza humana también, con el crecimiento de las personas en número, también creció el pecado, la inmoralidad, la deshonra, la idolatría contra Dios. Y bueno, todo esto fue llevando a Dios a que fuera enojándose, y cada vez el hombre levantaba el puño más alto y enfrentaba a Dios, porque todo lo que Dios deseaba, ellos hacían lo contrario. Y dice la Biblia que cuando la maldad llegó a su colmo, que Dios ya no podía soportar más maldad, determinó destruir a toda la raza humana que Él mismo había creado. Y por eso que Él pensó destruirla ahogándola bajo un diluvio universal. Y justo antes de que esto ocurriera, encuentra que había un hombre que le había caído en gracia, cuyo nombre fue Noé. Y entonces, como él buscaba a Dios, a pesar de que su entorno lo rechazaba a Dios, este hombre entregó su vida a Dios, vivió una vida para Dios, y tal es así que a Dios le agradó esta persona. Entonces, por un lado determinó el juicio de la inundación para toda la raza humana, el juicio universal este. Y por otro lado pensó, ideó un plan Dios para poder salvar a Noé, que era aquel a quien le había caído en gracia, y salvarlo a él, a su familia. Él tenía, él y su familia y su esposa, tenía 3 hijas, y bueno, allí él decide salvarlos a toda esta familia. En realidad Dios decidió y pensó en salvarlos a todos, pero lo que pasa es que ellos estaban enfrentados contra Dios y no deseaban la salvación, no entendían que necesitaban ser salvados, que es lo peor. Así que bueno, Dios ideó un plan para que la humanidad pudiese entender que iba a venir un juicio, no lo hizo sorpresivamente. Y la mejor idea que se le ocurrió a Dios es decirle a este hombre, Noé, que construyera un arca. Y justamente este arca le llevó 120 años. Y así Dios predicó a través de la persona de Noé, mientras construía el arca, estuvo predicando 120 años, y para que la raza humana pudiese entender que algo grave iba a pasar. Y bueno, sucedió que la raza humana siguió en la suya, como hoy: la inmoralidad, la deshonra contra Dios, el hombre hace lo que bien le parece, cada cual sigue su propio camino. De la misma forma que estamos hoy, no varía en nada, es más, hoy se ha agravado más la inmoralidad y la deshonra a Dios. Bueno, en ese entonces la maldad llegó al colmo, y viene entonces el diluvio universal. Y llega el año 120 desde que Noé comenzó a construir el arca, y bueno, llegó el último momento y Dios empezó a llamar a las personas a través de Noé, que le decía que se venía el diluvio, que entraran en el arca.
Y bueno, nadie quiso entrar, solamente entraron animales. Parece ser que los animales son más inteligentes que los hombres. Y bueno, entraron las 8 personas, Noé, su esposa, y bueno, sus 3 hijas con sus esposos. Y, perdón, eran 8 personas. Bueno, creo que son 2 hijas con sus esposos. No, son 3 hijas, sí, está bien, me confundía. Son 3 hijas con sus esposos, son 6, y 2 Noé con su esposa. Ahí está. Entonces las 8 personas entraron en el arca. Bueno, este arca que Dios le manda a construir a Noé, el arca de Noé, era una nave que tenía 1,25 cuadras de largo, 150 metros, tenía 25 metros de ancho y tenía 3 pisos, piso bajo y 2 pisos más, y en total hacían una altura de 15 metros. Hacía que había un gran espacio para que muchas personas se salvaran, porque esta fue la idea de Dios. Y bueno, llegó el diluvio universal y comenzó a llover, se abrieron las cataratas de los cielos, se abrieron las fuentes del abismo y todo se inundó. Pero vamos un poquito a la lectura de la palabra de Dios para que podamos ver que Dios tiene todo diseñado y su plan es perfecto. Allí cuando le ordena a Noé, le dice que él tiene que construir este barco o esta nave. Allí en Génesis, en el capítulo 6 y en el versículo 14 y 15 podemos leer lo siguiente. Si tenés una Biblia me podés acompañar, y si no, me interesaría que escuches atentamente para ver qué parte nos va a tocar a nosotros después. Dice Génesis 6, 14 y 15. Así le dice Dios a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 15, y de esta manera la harás. Es decir, Dios tenía un plan, Dios no era que hacela como bien te parece, no. Dios le dijo de esta manera. Dice, leemos el 15 otra vez, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Es como las medidas que yo te las dije, nada más en metro. Y en el versículo 16 dice que además le debía de hacer, dice, una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso, bajo, segundo y tercero. Así que bueno, el arca ya estaba construida, habían pasado 120 años y viene el diluvio universal, se inunda toda la tierra, se inunda todo el globo y muere toda la raza humana. Lamentablemente, cuando Dios establece las cosas, nadie puede torcer su juicio. Así que allí muere toda la raza humana, menos estas 8 personas que estaban allí en esa nave o en ese arca. Y cuando murió toda la raza y que las aguas comenzaron a bajar, este arca, Dios la impulsó para que llegara al monte Ararat y que allí ella descansara en ese lugar. Dice allí en Génesis 8:4, y reposó el arca en el mes 7º, a los 17 días del mes, sobre los montes Ararat. Bien, podríamos decir, bueno, habría que ir a visitarla para poder encontrarla y verla, ver cómo es, qué forma tenía, pero no, Dios la escondió en el monte Ararat, de tal manera que se han hecho muchas excursiones, se han hecho muchas excavaciones, se ha invertido muchísimo dinero en poder encontrar este arca, el arca de Noé. Pero todo resultó vano, todo lo que se intentó hacer para encontrarla fue inútil. ¿Por qué? Porque Dios la escondió. Y cuando Dios esconde las cosas no hay nadie que las pueda encontrar. Así que bueno, el arca yace allí, todavía está en los montes Ararat y no se encontró más el arca. Nosotros creemos en el relato bíblico y creemos que dice la Biblia que de estas 8 personas, de esta familia,
continuó, creció la generación hasta que llega a nosotros, y nosotros venimos de esa generación, de Noé en adelante. Así que una de las cosas, de los objetos perdidos, es el arca de Noé, que todavía no se ha podido hallar. El segundo objeto perdido es el arca de la alianza, o el arca del pacto, o también conocida como el arca del testimonio. Este arca del testimonio era una especie de urna de madera de acacia, era como un cofre que tenía 1,80 m de alto, 1,80 m de largo por 1,35 m de ancho, y tenía 1,35 m de alto. Estaba forrada por dentro y por fuera con oro purísimo. Luego en esta urna Dios le ordenó a Moisés que colocara dentro el maná, que era aquel pan del cielo que alimentó a la nación de Israel mientras peregrinaba en el desierto durante 40 años. También está allí se colocó allí la vara de Aarón, que reverdeció como señal de que Dios le daba a Aarón el sacerdocio, que Dios lo había elegido a él. Y también las tablas de la ley, o los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, ahí estaban en el arca. Por eso se llama el arca del testimonio, y porque allí están estas cosas como testimonio de que Dios estableció un pacto con la nación de Israel. Bueno, sobre esta urna después venía la tapa, que era una tapa que tenía las mismas dimensiones que el cofre, y tenía una plancha de oro puro, y adosado a ella había dos querubines, que son 2 ángeles guardianes de la santidad de Dios, enfrentados uno al otro. Todo este mueble se colocaba en el tabernáculo, y allí se manifestaba en ese mueble la presencia de Dios entre los querubines. El tabernáculo era también una tienda que primeramente estuvo en el desierto, y que Dios le dio a Moisés las dimensiones de esta tienda. Y estaba esta tienda dividida en 3 partes, y las 2 primeras partes era donde ministraban los sacerdotes, y la última parte, la de más adentro, ahí ministraba el sumo sacerdote, pero no podía entrar a ese lugar cuando él se le ocurriera, porque ahí se manifestaba la presencia de Dios, y si él entraba en un día inadecuado, moría irremisiblemente. Es más, cuando el sacerdote entraba a ese lugar, al lugar santísimo, él entraba, y si no estaba en condiciones, por más que fuera el día adecuado, él entraba y la gloria de Dios lo fulminaba. Ahora, pasado el tiempo, cuando ya Israel se establece en la nación, el rey Salomón construye un templo que fue el primer templo, y fue majestuoso, tenía muchísimo oro, tenía los utensilios que se utilizaban para ministrar en el templo, eran todos de oro, de plata. Había hecho unas columnas bañadas en oro, oro purísimo. Y bueno, se colocó este arca allí en el lugar santísimo, y bueno, ahí se manifestaba la presencia de Dios. ¿Qué pasó? La nación de Israel ofendió a Dios, siguió pecando, y entonces Dios se enojó tremendamente y permitió que una nación extranjera viniese a Jerusalén en el año 586 y que tomase la ciudad, y que destruyese y quemase el templo, los palacios y todo, después todos estos utensilios en los cuales se había armado este templo de Salomón, fue llevado a Babilonia como un tesoro. Y lo maravilloso, lo increíble es que se llevaron todo, pero lo único que no se llevaron fue el arca de la alianza, porque cuando ellos entraron al templo y empezaron a demolerlo, a destruirlo y sacar las cosas que eran valiosas, tremendas, había tremendas cosas ahí adentro, y sacaron todo, pero no encontraron el arca. Es increíble. Y se llevaron todo a Babilonia. Podemos leer
parte de la Biblia para ir hilvanando lo que estamos hablando. Por ejemplo, cuando viene Nabucodonosor, que es el que invade Jerusalén y se lleva todas estas cosas, el rey Nabucodonosor en el 586, leemos en el segundo libro de Crónicas, donde se registra toda esta historia tan negra para la nación de Israel, tan triste, porque destruir el templo es cuando Dios se retira de su presencia, se retira del templo. Y cuando se retiró del templo ya no había forma de que los sacerdotes o los israelitas tuviesen la presencia de Dios con ellos. Así que leemos allí cuando Nabucodonosor invade la ciudad, qué triste ese día. Dice, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 18. Dice, asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios es el templo, el primer templo construido por Salomón. Dice, asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Qué tremendo, qué humillación más grande. Y dice el versículo 19 de 2 Crónicas 36, y quemaron la casa de Dios. Qué terrible. Yo no me pongo por ahí en la piel del israelita viendo eso que fue para ellos lo máximo. Dice, y quemaron la casa de Dios, quemaron el templo. Dice, y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Y qué día negro para la nación de Israel fue ese día. Bueno, la cosa es que cuando van a construir el segundo templo, que es el segundo templo se construye en el 516 a.C., una de las cosas que no tenía este templo, que era el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza hasta el día de hoy desapareció y también se han hecho tremendas investigaciones con toda la tecnología que tenemos hoy y todos los recursos que hoy tenemos para poder encontrar objetos con tanta precisión, pero sin embargo acá encontramos que el Arca de la Alianza jamás la pudieron encontrar. Hasta el día de hoy no se sabe dónde está. Increíble, ¿verdad? Y bueno, lo tercero que es un objeto que yo lo puse dentro de los objetos desaparecidos, pero no es un objeto, es una persona. Y es el cuerpo de Moisés. Moisés fue un caudillo, fue un líder nacional elegido por Dios para movilizar toda esta nación. Más o menos se calcula, han hecho los cálculos, más o menos 2 millones de personas que estaban esclavas en Egipto. Dios lo llama a Moisés para que él sea el mediador entre Dios y este pueblo. Lo convoca a Moisés para que le enseñe las leyes de Dios, que les enseñe las leyes de convivencia, para que pudieran estar bien entre ellos, que les fuera bien y para que su relación con Dios fuera buena, y a su vez que ellos serían los que manifestarían al mundo lo que es este maravilloso Dios. Bueno, allí lo sacan a Moisés saca al pueblo, pasan 40 años de peregrinar en el desierto hasta que Moisés traslada a toda esta nación, como te contaba, más o menos 2 millones de personas, y van subiendo por la parte oriental, por la parte del este del Jordán y del Mar Muerto. Ellos van subiendo hasta la altura de Jericó, allí en los campos de Moab. Y bueno, allí Dios le había dicho a Moisés que él no iba a poder entrar a esta nación, a la tierra prometida, por unas cuestiones que había tenido él con Dios, pero el tema es que él iba a morir allí en los campos de Moab. Y podemos leer ese momento también, un momento trágico para la nación de Israel, porque durante 40 años estuvo con ellos. Moisés estuvo 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, y los últimos 40 años los pasó con la nación de Israel.
asistiéndolos, escuchándolos, recibiendo sus quejas, asistiéndolos en la parte espiritual. Bueno, realmente es una historia maravillosa, este hombre manso, y cómo Dios lo usó para que llevara a esta nación hasta ese lugar. Pero bueno, como todos nosotros, llegó el tiempo de morir, y Dios le estableció el límite, como a vos y a mí tenemos el tiempo de morir. Un día vamos a llegar a ese punto, no sabemos cuándo, pero a Moisés le está tocando ahora. Dice en Deuteronomio, allí en el capítulo 34, el libro este que escribió Moisés también, allí está sentado el momento tan bien emocionante o conmovedor para la nación de Israel. Dice Deuteronomio 34:5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Allí murió Moisés. Dice, y lo enterró en el valle, el versículo 6. ¿Quién lo enterró? Dios lo enterró. No lo enterró un ser humano. Dios mismo le quitó la vida, Dios lo sepultó, y dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Increíble. Es también extraordinaria la desaparición de este líder nacional, y si nosotros nos hubiese tocado, o sea, una persona le hubiese tocado sepultar a Moisés, en su tumba colocaría un epitafio o un cartel que diría algo así. Dice Deuteronomio 34:10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Qué increíble. 3 objetos desaparecidos que hasta el día de hoy nadie los pudo encontrar, porque Dios está detrás de eso. Y nadie los va a poder encontrar, salvo que Dios haga algo o que Él en su voluntad lo desee. Pero si Dios lo tiene oculto, nadie lo va a poder encontrar. Entonces podemos preguntarnos, si es Dios quien los desapareció, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué desapareció algo tan valioso? Bueno, la primera respuesta que conozco o que encuentro por el carácter y la actitud de la nación de Israel frente a cosas como estas, de tanto interés y valor espiritual, lo primero que harían si encontraran el arca de la alianza o si encontraran pedazos o parte del barco de Noé, o si encontraran el cuerpo de Noé, ¿qué harían? ¿Qué les parece que harían? Seguramente lo estás pensando, harían idolatría, se postrarían sobre estos objetos. Hoy en día las personas se postran ante cosas físicas, ante cosas que les hacen pensar que ahí está la presencia de Dios, y entonces lo que harían es idolatría. Por eso Dios los ocultó. En primer lugar, para que no haya idolatría, porque muchas veces pasaron experiencias muy críticas para la nación de Israel cuando con otros objetos hicieron idolatría. Entonces Dios las ocultó en primer lugar para que ninguno la encuentre y pueda adorarlas o pueda buscar a través de esos objetos la presencia de Dios. Y lo segundo que encuentro es que Dios preparó estos objetos para preparar la mente de las personas, la mente tuya, la mía, la de la nación de Israel, porque esos objetos apuntaban a algo que iba a venir y que era el Mesías. Pensemos, por ejemplo, el arca de la salvación. Dios le dijo a Noé que se hiciera un arca y que cuando llegara el momento se tenía que subir al arca, porque si él no se subía al arca iba a perecer con todo el resto de las personas. Entonces eso significaba que todas las personas del mundo, todas, del primero que nació hasta el último ser, necesita entrar en ese arca, pero no en el arca de Noé, sino en aquel a quien representa ese arca, y es el Mesías, es Cristo Jesús. Por eso los apóstoles, cuando
cuando predicaban, ellos hablaban de Jesús como el único medio de salvación. Y podemos decir, ¿por qué necesito yo entrar en el arca, entrar en Jesús, o que por lo menos Jesús me abrace y me cubra para que yo no me pierda o caiga en un juicio universal? ¿Por qué dice esto? Bueno, porque hay un lugar donde todas las personas del mundo están destinadas a ir, un lugar al cual Jesucristo enseñó que es real, y es el infierno. El infierno es como un mar de fuego donde ahí van a ir a parar todas las personas, las cuales por causa de su pecado tendrán un juicio, y después de ese juicio serán lanzadas a ese lago de fuego. Menos aquellas personas las cuales hayan entrado en el arca que es Cristo y hayan sido salvadas por Él. Cuando Cristo estuvo en la tierra, habló mucho del infierno. Él no negó la existencia del infierno, es más, la confirmó. Y cuando hablaba del infierno, lo hablaba duramente para que la gente entienda, primeramente, que el infierno es real, que es un habitáculo que existe y que Dios lo ha preparado y lo ha destinado para lanzar a ese lugar terrible, ese lugar de terror. Ahí lo va a lanzar las personas que no han entrado en el arca de la salvación, es decir, que no han sido salvadas por Jesucristo. Y miren lo que Jesucristo le decía a aquellos religiosos que pensaban, como muchos de nosotros pensamos, que por tener una religión vamos a alcanzar el cielo. Qué equivocados que estamos. Y eso pasaba con los religiosos de la nación de Israel. Ellos pensaban, Dios nos eligió a nosotros tenemos la Biblia, tenemos todo, o sea, nosotros tenemos la ley de Moisés, los salmos, los profetas, nosotros somos elegidos para ser salvados. Y mire lo que Jesús le decía. Mateo 23, 33. Serpientes, ¡oh, qué duro término! Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Te imaginas Jesús y nosotros allí en el auditorio y escuchando que Jesús nos diga a nosotros que nos apoyamos en nuestra religión y que creemos que tenemos a Dios comprado, que nos dijera serpiente, generación de víboras? Dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Así que, como te decía, los apóstoles predicaban e invitaban a las personas a entrar en el arca de la salvación. No en el arca de Noé, sino a aquel a quien representa el arca de Noé, que es Jesús. Y miren cómo predicaban los apóstoles según se registra en el libro de los Hechos, según el doctor Lucas lo ha registrado. Dice Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Este era el mensaje que ellos le hablaban a su pueblo. Dice así, Hechos 4, 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y escuchá, dice el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra arca, no hay otra forma de uno entrar en una salvación diseñada humanamente. Solamente Jesucristo, quien es el arca de la salvación, a quien apuntaba el arca de Noé, solamente la persona que entra en el arca de la salvación, es decir, es salvado, es metido en los brazos de Cristo, solamente esa persona será salvada de la condenación del lago de fuego. El resto de las personas va a hacer lo que hacía cuando Dios cerró la puerta del arca y entonces comenzó a inundarse la tierra, empezó a llover, se abrieron las cataratas de los cielos, se abrieron las cataratas del abismo. ¿Y qué hizo la gente? Corrió al arca de la salvación. ¿Pero qué pasó? La puerta estaba cerrada. Si nosotros pudiésemos encontrar el arca de la salvación, ¿qué habría el arca de Noé? ¿Qué encontraríamos primeramente en ese arca?
sin entrar en el arca. En la parte de afuera, en el casco, todo rajuñado. Y estaríamos allí viendo la desesperación de las personas que se estaban ahogando. Pero no pudieron entrar porque ya la puerta había sido cerrada por Dios. Hoy estamos ante el mismo caso. La inmoralidad del mundo ha llegado a un punto tal que ya está en el colmo. Y Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo. Y entonces ya será tarde. Y los únicos que no van a entrar en ese juicio, ni en ese lago de fuego, son las personas que entren ahora que la puerta está abierta. La puerta del arca ahora está abierta, porque Jesús dice, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Es decir, aquel que viene a Jesús va a entrar en la salvación que Él ofrece. El resto, cuando Dios cierre esa puerta de entrada de la salvación, ya no habrá posibilidad para nadie. Y todos los que estén en derredor, que no entraron, que tenían religión y estaban cerca, que estaban, todos serán lanzados a ese lago de fuego, a un mar de fuego. Y eso va a ser tremendo, ¿verdad? Pensemos ahora en el Arca de la Alianza, que también desapareció. Y que si hoy estuviera el Arca de la Alianza significaba la presencia de Dios. ¿Y por qué Dios la ocultó? Porque ya la presencia de Dios no está más en ese arca de la alianza o del testimonio. Ya no es el arca de Noé, es el arca de la alianza, el arca del testimonio. Allí donde Dios se manifestaba entre esos querubines, hoy ya no se manifiesta más así, por eso Dios la ocultó. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros encontrar la presencia de Dios? ¿Cómo hacemos para que nosotros podamos tener contacto con Dios, ya si ya el arca no está? Bueno, ese arca es Jesucristo. El arca del testimonio, el arca del pacto, el arca de la alianza es Jesucristo. En Él está la presencia de Dios. Recuerda, el Hijo de Dios vino a este mundo siendo Dios y se metió en un cuerpo humano. Y ahora Él es ese arca que tiene la presencia de Dios. Y yo necesito hacer un pacto con Él para que pudiese recibir esa presencia de Dios y para que ese pacto con Dios me alcance a mí. ¿Sabes cómo se hacían los pactos con Dios? Por ejemplo, tenemos uno muy clásico, el pacto que Dios hizo con Abraham. Dos personas, bueno, en este caso Dios y Abraham hacían un pacto. Los pactos se sellaban con sacrificios. Había que matar animales, dividirlo al medio, ponerlos uno a cada lado y ambas personas pasaban por ese medio de los animales sacrificados. Bueno, ahora Jesucristo, Él hace ese pacto con Dios para que nosotros podamos alcanzar la salvación de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque Él cuando estaba por ir a la cruz, Él se ofreció a ser la víctima que iba a ser sacrificada. Él ofreció derramar su sangre, que era la misma sangre que, o sea, en el propiciatorio donde se manifiesta, en el arca que desapareció, se colocaba la sangre de los animales que eran sacrificados y Dios perdonaba al pueblo. Bueno, ahora Jesucristo se ofreció a ser Él mismo el sacrificio. O sea, Él hizo un pacto con el Padre para que nosotros alcanzáramos la salvación. Y Jesucristo, la noche antes de ir a la cruz, reúne a los discípulos, a los 12, y les cuenta lo que va a seguir después. Y que Él, a partir de ahora, hacía un nuevo pacto. Este nuevo pacto era entre Dios y Jesucristo. Y Jesucristo podía alcanzar a las personas que se acogiesen a ese pacto. Y allí los reúne en el aposento alto la noche antes de ir de ser arrestado para luego ser crucificado. Dice que en esa noche estaban a la mesa y Jesús toma la iniciativa. Dice Mateo 26, 27, y tomando la copa y habiendo dado gracia les dio, diciendo, bebed de ella todos. ¿Por qué? Porque dice el versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Acordate, la alianza del pacto, el arca del pacto, el arca de la alianza, es
Un pacto es una nueva alianza que Dios hace con el hombre, un nuevo convenio con el hombre. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada ¿para qué? Para remisión de pecados. Porque eso es lo que hacía el arca. El arca de la alianza, o el arca del pacto, o el arca del testimonio, venía el sumo sacerdote y volcaba la sangre allí donde estaba la cubierta del arca, donde estaban los querubines enfrentados, y entonces Dios perdonaba al pueblo. Bueno, ahora Jesucristo hace eso. Él derramó su sangre en la cruz y esa sangre que Él derramó es el pacto de la nueva alianza. Así que todo aquel que entra en ese pacto es alcanzado por la salvación que ofrece Jesús. Y, por ejemplo, podemos pensar que si hoy estaría ese arca, nadie iría a Jesús. Pero al no estar el arca, ya la gente empieza a decir, bueno, pero entonces ¿ahora qué hacemos? No, ahora tenemos un nuevo pacto con Dios. Hay que ir a Jesús, que es el arca de la alianza, el arca del testimonio, el arca del nuevo pacto. Qué maravilloso es este Dios que ocultó estos objetos. Pero nos queda una tercera cosa que Dios desapareció y es el cuerpo de Moisés. Bueno, nosotros pensamos cuando Jesús va a hacer ese pacto con Dios y muere en la cruz y derrama su sangre, luego es bajado de allí ese cuerpo y es sepultado en una tumba. Luego hacen rodar una gran piedra sobre esa tumba y ponen custodias para que nadie pudiese entrar a la tumba y llevarse el cuerpo de Jesús. Bueno, la cosa es que finalmente Jesús resucita de entre los muertos y entonces desaparece el cuerpo de Jesús. Y cualquiera que, por ejemplo, yo siempre pienso, y tal vez lo he dicho ya, cuando uno va a visitar a sus líderes, va a un cementerio, ubica la tumba donde él está, y entonces allí, si tuviese en ese momento la posibilidad de abrir el cajón o el lugar donde, la urna donde esté ese ser que ha sido sepultado, va a encontrar allí los huesos. Cuando uno va a la tumba de Jesús, si tal vez alguien de los que están escuchando en este momento han ido a Jerusalén y han sido guiados hasta la tumba donde estaba Jesús, allí podríamos encontrar un cartel, que ese cartel dice, no está aquí, ha resucitado. Y esto es una historia que tiene su connotación en lo que la Biblia dice. Allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 14 y 15, una vez más, los apóstoles predicando a las personas para que pudiesen entender que así como el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Moisés fue sepultado, pero nadie lo encontró más, ahora el cuerpo de Jesús tampoco lo encontrarían más, pero a Jesús porque resucitó, al cuerpo de Moisés porque lo sepultó Dios. Pero la relación es esa, que tampoco el cuerpo de Jesús jamás nadie lo pudo encontrar. Y no lo encontrará tampoco porque resucitó. Dice el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 14, una vez más los discípulos de Jesús predicando. Dice, mas vosotros, le dice a la nación de Israel, dice, negasteis al santo y al justo. Están hablando de Jesús, que era una persona santa, justa, por eso pudo morir en la cruz. Dice, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Recuerdan cuando allí estaban en el patio Pilato y Barrabás y Jesús decía, ¿a quién quieren que suelte? Y pidieron un homicida, que lo soltaran al homicida y que mataran al justo. Bueno, eso pasó. Entonces ahora los discípulos le recriminan a aquellos que lo que habían hecho. Y le dicen, versículo 14 de Hechos 3, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Y el versículo 15 dice, y matasteis al autor de la vida. Si lo mataste, realmente murió, físicamente murió, el cuerpo de Jesús murió realmente. Dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Claro, resucitó Jesús y se presentó a muchísimos hermanos, a muchísimos que le habían conocido, lo pudieron ver, pudieron comer con él, estar con él,
hablar con él, recibir las instrucciones y bueno, finalmente él ascendió a los cielos. La sorpresa fue para estas mujeres que seguían a Jesús y que por ser fue sepultado casi al ingresar el sábado, fue en la tarde del viernes, cuando casi ya empezaba el sábado. Como era el sábado no pudieron ir a hacerle el tratamiento o ungirlo con esas especies con las que ungen a los cadáveres. Ellas iban el domingo a la mañana temprano para hacer esa tarea. Pero ¿qué pasó cuando llegan a la tumba? Lo mismo que nos pasaría a nosotros si vamos a Jerusalén. Dice Marcos 16:5, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho. Es decir, donde estaba la tumba de Jesús, había un joven, era un ángel enviado para dar las buenas noticias a estas mujeres, que se asustaron, por supuesto. Dice, cubierto de una larga ropa blanca, ¿y qué pasó? Se espantaron. Pero bueno, el ángel les habla y le cuenta la buena noticia, la buena nueva, el evangelio les cuenta. Dice Marcos 16:6, mas él, es decir, el ángel, les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Bueno, dice, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Y bueno, este es el epitafio de la tumba allí donde está Jesús, donde debiera estar Jesús en Jerusalén. Cuando uno va, invierte mucho dinero para llegar a ese lugar y dice, que la sorpresa, no está aquí, no está aquí. Y bueno, en esa resurrección, él encontró, o sea, si él no hubiese resucitado, no hubiese podido ser nuestro Salvador. Pero la prueba de que es nuestro Salvador es de que él resucitó y que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Y bueno, él es el juez ahora, Dios le dio todos los honores, toda la gloria. Y bueno, ahora podemos reflexionar que si esos objetos hubiesen aparecido, tal vez jamás nosotros hubiésemos ido a Jesús. Tal vez nunca hubiésemos sabido que necesitábamos ir a Jesús para alcanzar la salvación del alma, porque toda alma está condenada al lago de fuego, excepto que alcance a Jesús, que se encuentre con Jesús, quien es el arca de la salvación. Y Él es el arca de la alianza, del nuevo pacto que Dios hace con los hombres a través de Jesucristo, quien fue la víctima que fue crucificada en una cruz. Él es este ser, este líder nacional, mundial, este líder eterno que no vas a encontrar el cuerpo, no lo vas a encontrar, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Es decir, que para nosotros tenemos una gran reflexión en este momento. Los objetos desaparecidos son figura de lo que había de venir, el Mesías, Jesús. Los objetos desaparecidos es la voz del cielo que te dice que inmediatamente necesitas ir a Jesús para que Él sea tu arca de salvación, para que Él sea el arca del pacto y para que Él que resucitó y su cuerpo no fue hallado porque está en el cielo, sea tu Señor y tu Salvador. ¿Qué vas a hacer frente a esta tremenda manifestación que nos hicieron estos objetos o de los cuales nosotros pudimos entender? Es la voz del cielo que llega hasta tu misma alma y te dice que Dios te ama, que Dios ha ideado un plan para salvarte, como lo hizo con Noé. Y Dios está predicando en todo el mundo este mensaje, porque va a llegar un día que todo va a terminar. Cuando la maldad del mundo llegue al colmo que Dios estableció, entonces allí vendrá el juicio final, vendrán las devastaciones, vendrá terrible juicio para todo ser humano, para toda la raza humana. Pero aquel que se salvará estará dentro de Jesús, porque Jesús vivirá en su corazón y porque esa persona le aceptó como Señor, como Salvador, lo recibió en su corazón, entendió que el sacrificio de la cruz fue por su causa y aplicó su sangre a su corazón para perdón de pecados. Eso es entrar en el arca de la salvación, es tener un nuevo pacto con Dios y es tener una relación con el Cristo
resucitado, no el de la tumba como Moisés, sino el Cristo resucitado. ¿Qué vas a hacer? Tienes que tomar una decisión. No puedes quedar inmune a una manifestación de parte de Dios. Él ideó todas estas cosas para que vos entiendas que se te puede terminar el tiempo. ¿Y qué puede pasar cuando el tiempo se termine? La puerta hacia el arca se va a cerrar. Jesucristo ya no podrá salvarte porque estará en función de juez. Y por más que rajuñes o quieras entrar en la salvación eterna, no podrás. Y entonces, el día del juicio final, serás alzado por los ángeles y serás lanzado a ese lago, a ese mar de fuego. Y así como pereció toda la humanidad, pensa, 8 personas solo se salvaron, pero 8 personas porque escucharon a Dios. Y tanta cantidad de gente, de niños, de ancianos, de mujeres, quedaron ahogados y tratando de querer salvarse por sus propios medios y solo alcanzaron a rajuñar el arca. ¿Cómo va a ser tu final? ¿Cómo va a ser el fin de tu vida? ¿Será ir a la presencia de Dios porque entraste en el arca de la salvación? ¿O será ir a ese lago de fuego, a ese mar de fuego que arde con fuego y azufre, como dijo Jesús, el infierno? Ese es el destino para todos aquellos que no llegan a entender la necesidad de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Cristo te está esperando, pero desea que si vas a Él, vayas en actitud de arrepentimiento. No vayas altivo, no vayas con ínfulas, sino humíllate ante la persona de Jesús y pídele perdón y arrepiéntete, porque has ofendido al Dios de los cielos. Y no es poca cosa. Si no hay arrepentimiento, si no hay en tu corazón un arrepentimiento por haber ofendido a Jesús, no vayas. Quédate como estás y alcanzarás la condenación eterna. Pero si hay arrepentimiento, Jesús mismo vendrá a ti y te abrazará y te dará la salvación de tu alma. Eso que tanto anhela todo ser humano, pero no entiende hasta que se cierre la puerta. No sabemos cuándo se cerrará esa puerta, no sabemos cuándo partirás hacia la eternidad. Entonces, toma decisiones sabias. Detente por un momento y piensa en el futuro eterno de tu alma. El paso por esta vida es muy corto y pasa tan rápido, pero allá es eterno. Eterno en el cielo o eterno en el lago. ¿Cuál es lo que qué lugar vas a elegir? Si eliges el cielo, ya sabes las condiciones. Y si sigues como estás, sin tomar decisiones, sabes a dónde vas a ir. Pero sé que lo vas a hacer, sé que vas a tomar la decisión sabia de recibir a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Porque sé que eres inteligente y estas cosas te tienen que hacer pensar. Es la voz de Dios. Una voz del cielo te dice, ve urgente a Jesucristo y hallarás la salvación de tu alma. Que el Señor te bendiga, a vos y a tu familia. Y nos encontramos en el próximo programa. ¿Te parece? Bueno, hasta entonces.